Hay lugares donde soñar es un lujo. Donde no hay luz, ni libros, ni internet. Solo hay tierra seca, hambre y silencio. Pero incluso allí, nacen historias que desafían la lógica. Esta es la historia de un niño que, cuando su mundo se derrumbaba, no pidió ayuda, se levantó. Un niño que no sabía inglés, que nunca había visto una computadora, pero que construyó un molino de viento con chatarra. Y con él, trajo esperanza, luz y agua. Su nombre es William Kamkwamba. Su historia merece ser contada. Porque hay inventos que cambian el mundo, pero hay otros que salvan un pueblo. Capítulo 1. El niño que no dejó de mirar al cielo. William Kamkwamba nació en 1987, en una pequeña aldea llamada Wimbe, en Malawi, uno de los países más pobres del mundo. Allí, las casas están hechas de barro, los techos de paja, y la electricidad es un lujo que muy pocos conocen. Desde muy pequeño, William aprendió a observar. No había televisión, ni internet, solo el mundo real, y en ese mundo, el cielo era su escape. Miraba cómo las nubes se movían, cómo el viento hacía bailar los árboles, cómo el sol secaba la tierra, y cómo la lluvia podía cambiarlo todo. Pero en el año 2000, la lluvia no llegó. Ese año, una gran sequía golpeó Malawi, las cosechas se perdieron, el hambre se extendió como una sombra. Las familias comían una vez al día, si tenían suerte, algunos servían cáscaras de plátano para engañar al estómago, otros comían tierra con sal. William lo veía todo, y no podía hacer nada. La situación empeoró tanto, que sus padres tuvieron que sacarlo de la escuela, ya no podían pagar los $80 anuales de matrícula, tenía solo 14 años, y el sueño de estudiar, de aprender, de cambiar su vida, se desvanecía. Pero William no se rindió. Cada día, mientras sus amigos iban a la escuela, él caminaba hasta una pequeña biblioteca rural, un edificio polvoriento con estantes viejos y libros en inglés que no podía entender. Y sin embargo, volvía, día tras día, miraba los dibujos, las fórmulas, los diagramas. Hasta que un día, encontró un libro que lo cambiaría todo. Se llamaba Using Energy, usando energía, y entre sus páginas, había un molino de viento. William no sabía qué era. Pero vio algo poderoso. Un aparato que giraba con el viento, y que encendía una bombilla. Eso fue suficiente para él. Si el viento puede encender una luz, ¿también podría bombear agua? Si el molino podía funcionar, podría regar los cultivos, podría vencer al hambre, podría salvar su aldea. William, con apenas 14 años, sin electricidad, sin internet, sin conocimientos de ingeniería, decidió construir un molino de viento con sus propias manos. Lo que no sabía era que su decisión lo llevaría a cambiar no solo su vida, sino la historia de su pueblo. Capítulo 2. El molino imposible. William tenía una idea en la cabeza, pero solo eso. No tenía planos, no tenía materiales, no tenía ayuda. Solo tenía su curiosidad y la certeza de que el viento podía salvarlos. Empezó por lo básico, recolectar todo lo que encontrara. De un basurero cercano sacó un ventilador roto, de una bicicleta vieja tomó los pedales y la cadena, arrancó plástico de bidones, y desenterró piezas oxidadas que nadie más quería. Su taller fue un campo de tierra, sus herramientas eran sus propias manos, su manual, un libro escrito en un idioma que apenas entendía. Los vecinos lo miraban con burla, le decían loco, otros lo ignoraban, como un niño sin escuela iba a construir algo que ni los adultos conocían. Pero William no se detuvo, cada día era un nuevo experimento. Falló una y otra vez, el molino no giraba, se caía, el viento no era suficiente, las aspas se rompían. Y aún así, volvía a intentarlo. Mientras todos esperaban que la ayuda llegara, él decidió ser la ayuda. Pasaron semanas, y un día, finalmente, el molino giró. Primero lento, después, con fuerza.
La madera crujía, el viento soplaba, y entonces ocurrió lo que parecía imposible. Una bombilla se encendió. William corrió a mostrarlo, su familia lloró, los vecinos se quedaron en silencio. Ese niño al que habían llamado loco, acababa de traer luz a su casa. Pero William no quería solo electricidad, quería agua, porque la tierra aún estaba seca, porque la sequía seguía. Así que construyó otro molino. Más grande, más fuerte, con una bomba de agua artesanal, conectada a un pozo. Y por primera vez en meses, el agua volvió a fluir. No fue el gobierno, no fue una ONG, fue un niño de 14 años, con chatarra, ingenio y voluntad. Aquel molino, hecho de desechos, no solo dio luz y agua, dio algo más valioso, esperanza. Capítulo 3. La voz del viento cruzó fronteras. El molino de William se convirtió en algo más que una máquina. Era una prueba viva de que incluso en la pobreza más profunda, una idea podía florecer. La noticia comenzó a extenderse, primero en su aldea, luego en pueblos cercanos. Gente de lugares lejanos venía a ver la estructura de madera y metal que giraba con el viento. Lo llamaban el chico del molino, pero William seguía siendo el mismo, callado, curioso y decidido. Él no buscaba fama, solo quería que su familia comiera, solo quería que el agua volviera, solo quería vivir con dignidad. Un día, llegó a su aldea un grupo de periodistas, le hicieron preguntas, le tomaron fotos, pero William no hablaba inglés. Una traductora local los ayudó a entender que el niño había hecho todo eso solo con un libro polvoriento y piezas recicladas. Uno de los periodistas decidió contar su historia, la publicó en internet, y esa nota cambió todo. En cuestión de semanas, una organización internacional lo contactó. Le ofrecieron una beca, le ofrecieron volver a estudiar, le ofrecieron futuro. William viajó a la capital de Malawi, era la primera vez que salía de su aldea, la primera vez que se subía a un auto moderno, la primera vez que veía luces encendidas por la noche sin usar velas. Ahí, le dieron un computador, una conexión a internet, una sala de clase. Y por primera vez, el mundo se abrió ante él. Mientras otros niños leían sobre ciencia, él la había vivido. En 2007, fue invitado a dar una charla TED, se paró frente a una audiencia mundial, aún hablaba poco inglés, estaba nervioso, temblaba, pero dijo algo que hizo que todos se pusieran de pie. Yo traté, y con el viento, encontré la esperanza. La ovación fue inmediata, no por lo que construyó, sino por lo que demostró. Que la educación es un arma más poderosa que cualquier tormenta. Que el ingenio no depende del dinero, sino del deseo, y que incluso desde el rincón más olvidado del planeta, puede surgir una revolución hecha con madera, chatarra y fe. Capítulo 4. Del barro al mundo. Después de la charla TED, todo cambió. William Kamkwamba, el niño que una vez rebuscaba chatarra en los basureros, ahora era invitado a dar conferencias en Estados Unidos, Europa y Asia. Pasó de caminar descalzo entre maizales secos a estar frente a cientos de personas en auditorios con luces y traducción simultánea. De dormir en una choza de barro a visitar universidades de élite como el Dartmouth College en Estados Unidos. Pero algo en él no cambió jamás. Su humildad, su propósito, su mirada tranquila. No vine aquí por fama, vine a aprender, para luego volver a enseñar. En poco tiempo, su historia se convirtió en un libro. The Boy Who Harnessed the Wind. El niño que domó el viento, traducido a decenas de idiomas. La gente se conmovía con cada página. Un niño que se educó solo, que resistió burlas, hambre, abandono, y aún así creyó. Pero mientras el mundo aplaudía, William enfrentaba otro reto. La presión. Ya no era solo un inventor, era un símbolo. Todos esperaban que creara más, que hiciera más, que salvara a más personas, que fuera perfecto. Y William solo quería seguir aprendiendo.
A veces se sentía ahogado entre tantas entrevistas, fotos, aplausos, se preguntaba si el mundo lo admiraba por lo que era o por lo que representaba. Ser un héroe para los demás es hermoso, pero también es una carga. Aún así, no se rindió. Regresó a Malawi cada vez que pudo, visitó su aldea, volvió a la tierra que lo vio crecer, a la biblioteca donde empezó todo, a su molino, que seguía en pie. Y entonces tomó una nueva decisión. Construir una escuela. Una donde los niños no tuvieran que salir por falta de dinero, donde pudieran aprender sobre ciencia, tecnología, agricultura, donde el viento no solo moviera aspas, sino también mentes. William ya no era solo el niño del molino. Era un puente entre el pasado y el futuro, un ejemplo de lo que puede pasar cuando a un niño se le da la oportunidad de soñar y el coraje de no rendirse jamás. Capítulo 5. Cuando el viento se convierte en legado. Los años pasaron, pero el molino de William siguió girando, ya no era solo una estructura de madera, era un símbolo. Un símbolo de que la imaginación puede ser más poderosa que la pobreza, de que el conocimiento puede nacer en el silencio, y de que una chispa de esperanza puede prenderse, incluso en la oscuridad más profunda. William terminó sus estudios en el extranjero, aprendió sobre mecánica, energía renovable, liderazgo, viajó, conoció científicos, ingenieros, políticos. Pero nunca olvidó quién era, ni de dónde venía. No estudié para escapar de mi país, estudié para regresar mejor preparado. Fundó una organización para apoyar a jóvenes inventores en África, creó talleres de innovación, dio mentoría a estudiantes, y, como prometió, construyó una escuela en su comunidad. La escuela tiene paneles solares, libros, computadoras, y una biblioteca. Allí, cualquier niño puede leer, como él lo hizo, años atrás. El libro The Boy Who Harnessed the Wind fue llevado al cine por Netflix. La película fue dirigida por Chiwetel Ejiofor y tocó millones de corazones. Pero más allá del libro, la película o los premios, lo que más importaba a William era ver a un niño de Malawi tomar un libro y decir: si él lo hizo, yo también puedo. Hoy, su historia se enseña en escuelas de todo el mundo, no como un cuento de hadas, sino como una lección real. Que el cambio no siempre viene de arriba. Que no hace falta tener millones para generar impacto. Y que muchas veces, los héroes están donde nadie los mira. Porque William no detuvo la sequía, no eliminó el hambre, no salvó a millones. Pero sí encendió una luz, y cuando hay luz, hay un camino. Por favor, si te gustó la historia, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y compartir esta maravillosa historia. Gracias. En un rincón de África donde el viento sopla con fuerza, nació una historia que ahora viaja por todo el mundo. William Kamkwamba no fue elegido por el destino, no tuvo suerte, no nació con privilegios. Solo tuvo curiosidad y determinación. Mientras otros esperaban ayuda, él construyó con basura. Mientras otros cerraban los libros, él abría uno viejo, lleno de polvo, y encontró en él una ventana al futuro. Hoy, el molino sigue girando, pero ya no mueve solo palas de madera, mueve conciencias, mueve el deseo de aprender, mueve la certeza de que sí se puede. No importa si vives en un palacio o en una choza, no importa si tienes internet o no, si tus ideas son grandes y tu voluntad firme, nada es imposible. William no cambió el mundo entero, pero cambió su mundo, y eso ya es revolucionario. Tal vez, no se trata de tener grandes recursos, sino de tener grandes razones. Porque cuando el viento sopla en contra, hay quienes se esconden, y hay quienes construyen molinos.